Pues de formación soy ingeniero industrial. Seguramente pues, se preguntarán por qué tenemos un ingeniero, ¿no? En un programa de comunicación. Pues, Nosotros platicamos, interactuamos, pero internamente existen procesos muy específicos que se comunican para que tengamos esa comunicación, ¿no? Pero la parte ahorita de metaheurística está muy orientada a explorar la parte biológica. Es porque incluso existe un algoritmo que se apoya en la imitación de cómo las hormigas hacen ese trazado de la ruta para llegar a la mejor químico, fuente. ¿no? Es químico. La inteligencia artificial es el sistema más complejo que ha creado el hombre. Y por eso se recurren a metaheurísticas, que son algoritmos aproximados, porque existen dentro de las operaciones. Si nosotros quisiéramos resolverlas de una manera así exacta, eso nos tardaría millones de años en encontrar una solución exacta. Esto es Comunicación 5.0, la rebelión del sentido humano. Hoy en Comunicación 5.0 nos acompaña el doctor Rafael Torres Escobar, profesor investigador de la Universidad Anáhuac, México, doctor con honores en Ingeniería Industrial y maestro en Ingeniería de Sistemas. Es especialista en inteligencia artificial, modelado matemático y optimización metaheurística. Ha participado en foros como AI-Force, el Avío y la Sociedad Mexicana de Investigación de Operaciones. Quédate porque hoy nos invita a entender cómo se modelan y se optimizan las decisiones humanas en la era de la inteligencia artificial. Hola, estamos en Comunicación 5.0 y hoy estamos con el doctor Rafael Torres. Bienvenido. Mucho gusto. Un gusto estar Colega aquí de con la ustedes. Universidad Anáhuac, ¿no? Investigador en la Facultad de Ingeniería. Es correcto. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Ya 2019, ya vamos para 7 años. Ok. En la Anáhuac. Ok. A ver, y platícanos, ¿qué fue lo que te llevó a estudiar ingeniería? Y luego, pues, hasta tener un doctorado. Pues de formación soy ingeniero industrial. Ok. Y estuve en la parte de sistemas de gestión de la calidad en la parte profesional. Ajá. Y ahí surgieron algunos problemas en la parte logística. Entonces ese fue la primera motivación para estudiar una maestría especializada en métodos cuantitativos. Ajá. Y fue donde brinqué a la parte de optimización. Ok. Y ya de ahí de optimización, pues ya estando ahí en el medio, pues ya me gustó, ¿no? Ese ambiente, ajá. Entonces pues ya tenía claro que quería continuar con el doctorado. Uh-huh. Sin embargo, pues hice una pausa, no lo continué directamente, tenía otros asuntos personales que atender, pero no lo dejé a un lado y ya continué con el doctorado. Ok. De ahorita en el doctorado, ¿cuál es tu especialidad de investigación? ¿Cuáles son tus líneas de investigación? Ahorita estoy en la parte de optimización. Ajá. Y ahí, digamos, relacionado, pues se cuelan temas de inteligencia artificial y ciencia de datos. Ok. Entonces, pues voy combinando porque se relacionan al final de cuentas. Uh-huh. Y sobre todo ahorita ya con el avance tecnológico, entonces tiene todavía más visibilidad, ¿no? Porque muchas veces la parte de inteligencia artificial en ocasiones está como que relacionado con ciertas aplicaciones o con ciertos métodos muy específicos, pero al final de cuentas tenemos en el núcleo cuestiones de optimización. Claro. Ok, y seguramente pues se preguntarán por qué tenemos un ingeniero, ¿no? En un programa de comunicación, precisamente por lo que acabas de decir. O sea, es muy interesante poder tener la perspectiva de alguien que estudia desde la ingeniería el fenómeno de, o sea, las inteligencias artificiales y los componentes que hay detrás, ¿no? Que, o sea, la inteligencia artificial, y ahorita nos lo vas a platicar, es una estructura compuesta de muchísimas cosas, ¿no? No solamente hay un super chip, uh-huh. o algo en la nube, medio etéreo, ¿no? Entonces, podemos empezar para hablar de este tema, y me voy a ir casi como a la pregunta, ¿no? Que debería dejarla para el final, pero no. Técnicamente hablando, ¿qué es lo que nos permite saber que hoy la inteligencia artificial no es un ser consciente? Uh-huh.
Háblanos desde la parte de la ingeniería. Ajá. La parte creativa todavía es lo que hace una diferencia significativa, porque aunque desde ingeniería, ¿no? Esos métodos numéricos, a lo mejor algunos, pues digamos, es una fórmula, la programas y todo. Sin embargo, esa acción, ¿no? Todavía del ser humano de proponer qué estrategias poder utilizar en ciertos momentos para ciertos problemas, aunque se puede entrenar también una inteligencia artificial para que se vaya ajustando, pues todavía está limitada a lo que observó en el pasado, ¿no? Entonces, es eso que todavía estamos haciendo en la parte de investigación, no lo ha visto y por lo tanto muchas veces las propuestas que hace son buenas, pero se pueden mejorar, ¿no? O sea, sí es una ayuda como herramienta, pero todavía siguen mejorando, por lo tanto todavía existe como una dependencia, digamos, en la parte de humana, ¿no? De indicarle como qué algoritmos probar, porque a veces hace unas cosas, pero pues es lo que ha visto hasta ese momento y ya no va más allá. Entonces, Oye, y yo entiendo que por la infraestructura, ¿no? Con la que está construida o el motor de las inteligencias artificiales, ¿no? Y a lo mejor el que más ubico es los LLMs, pero no sé si sea muy diferente con otros tipos de inteligencia artificial, pero esa infraestructura, a final de cuentas, es un modelo probabilístico en donde la respuesta que te va a dar hace los cálculos para que sea lo más probable que sea la respuesta correcta a lo que tú le estás preguntando, ¿no? A tu prompt. ¿Es correcta esta percepción? O sea, a final de cuentas es un tema probabilístico. sí, tiene un tema probabilístico, por eso ese componente probabilístico da pie a que se pueda combinar con otros, digamos, algoritmos que utilizan ese componente para potencializar incluso la calidad de las respuestas que se están obteniendo. Pero sí, sin duda es algo importante que comprendamos que es un componente probabilístico fundamental en el uso, ¿no? de las aplicaciones. Exacto, o sea que a final de cuentas no deja de ser un modelo matemático, ¿no? Ahora, me estoy queriendo acordar, pero ¿cómo se le llama a la infraestructura tecnológica que hizo que en vez de ser un pensamiento lineal, se hiciera un pensamiento neuronal? Tiene un nombre, me viene Transformer, pero no es una Transformer, es... Lo que pasa es que, bueno, el Transformer sí es un componente, sí es Transformer. Es un componente. ¿Qué es lo que hace que en vez de que piense lineal, hace este pensamiento neuronal, ¿no? Claro. ¿Es correcto lo que estoy diciendo? Es correcto. De hecho, ese componente vino a ser un elemento importante, ¿no? En el auge, en el despegue del uso masivo de la inteligencia artificial. Y claro, ahí lo importante, ¿no? del Transformer o el transformador, justamente el nombre es por la arquitectura, ¿no? Que tenemos internamente que emula esa red neuronal. Y dentro de la red neuronal, las diferentes funciones de activación para las diferentes aplicaciones que se le quieran dar. Claro. Déjame explicar un poquito, porque yo así lo entendí. O sea, un pensamiento lineal es de repente decir, ¿de qué está hecho esta pluma? ¿No? Entonces, el pensamiento lineal que antes era el de las máquinas decía, bueno, pues es esto, entonces supuestamente es plástico y este plástico ¿de dónde viene? Pues viene del petróleo, vive en proceso. Y este pensamiento del transformer o esta estructura que es nuestra red neuronal permite que te vayas del tema de la pluma al petróleo sin haber pasado todo eso. O sea, a lo mejor el ejemplo que usé es bastante malo. Pero en vez de decir, o voy a usar otro ejemplo, ¿no? Comida, no una manzana, entonces comida, y comida tiene que entrar por la boca y tiene que pasar, masticarse, y luego tiene que pasar por el esófago para luego el estómago. Yo puedo enseñar una manzana y la inteligencia artificial no tiene que ser ese recorrido para saber que es sana, sino en automático dice, una manzana, si se la va a comer es sana. ¿No? Sin tener que pensar linealmente en todo este proceso. Eso es lo que resuelve el Transformer. Sí, porque además
como comentamos, ¿no? La información que ya se tiene alojada Ujú. permite asociar, ¿no? A manzana como qué otros componentes Exacto. alrededor de manzana. Entonces, eso es lo que agiliza, ¿no? Y permite tener algunas respuestas que no tienen que ser Exacto, que a lo lineales. mejor antes, con el tema de manzana, era manzana, entonces la tecnología hacía manzana, árbol, no sé qué, lluvia, o manzana, comida, alimento, no sé qué, o manzana, el pecado de Adán y Eva. Ajá, Hoy, ya con un poquito de contexto, ya sabe de qué manzana estamos hablando. Que claro, eso es lo que antes no sucedía, ¿no? sí. Ok, ahora, hablando, regresamos a esta parte de la ingeniería. Háblanos de los componentes o los diferentes layers que tiene hoy un motor de inteligencia artificial como LLM. O sea, si yo meto un prompt Ujú. y le doy enter, ¿qué es todo lo que hay detrás? Ok, digamos así, en términos un poquito Sí, simplificados, sí, ¿no? sí, sí. Lo que ocurre, como comentamos hace un momento, no existen diferentes funciones, ¿no? Que permiten hacer ese tipo de transformaciones que están representadas por algunas ecuaciones que en primera instancia son, digamos, sencillas, Ujú, pero a la vez de irse comunicando una con la otra y tener un proceso de retroalimentación dentro de la configuración permite que se vayan ajustando en esa arquitectura interna ciertos pesos que a la vez no es como una especie de recompensa, ¿no? Si este peso que obtuve lo vuelvo a probar y veo el resultado que quizá no es el mejor, se vuelve a actualizar y actualizar hasta que obtenemos un resultado decente ujú. de acuerdo a lo que se le está pasando en el prompt. Ok, pero esa es la forma en que procesa la información, ¿no? O Ujú. sea, y para encontrar la mejor respuesta va haciendo a una velocidad pues, de la luz, va haciendo este Claro. sopesamiento, ¿no? Y dice, esto es sí, pero no es tan relevante, entonces va a buscar otro hasta que dice, esto es 100% relevante para la respuesta. Ujú. Ok, pero me refiero más bien a la parte de infraestructura tecnológica, es decir, yo le doy clic, entonces tengo una computadora que es una interfase, que eso después viene el acceso a Internet y el acceso a Internet llega a un servidor y el servidor de ahí manda la información a donde está, Ujú. pues, o donde están todos estos transformers. Ya. ¿Cuáles son todas esas capas? Por ejemplo, de entrada, ¿no? Lo que ocurre es utilizar, ¿no? Procesadores especializados para poder paralelizar, ¿no? La información. Ajá. Porque justamente existen dentro de la lógica que va a procesar, hay ciertos pedazos de información que no necesitan ejecutarse uno tras otro, se Ajá. pueden paralelizar. Entonces, Mm, uno de los componentes importantes es la paralelización y por lo tanto ahí el dispositivo que se encarga, ¿no? de asignar esas tareas a nivel de arquitectura de software es una de las primeras cosas que realiza. Luego ok. la transformación de esa información se descompone en algo que se llaman vectores, que Mm, básicamente es, digamos, una lista de números y ahí es en donde entra el proceso de otras fórmulas, digamos, para poder realizar ciertas operaciones que permitan identificar algunas operaciones de similitud. ujú. Entonces ya, no, eso se va principalmente a procesadores gráficos, los GPUs, antes eran los CPUs, pero ahorita se utilizan los GPUs principalmente para potencializar esa capacidad de cómputo, porque al final de cuentas, como son muchísimos millones de operaciones que se tienen que Ujú, realizar en paralelo, entonces se le saca el mayor jugo ujú. con esos GPUs. Entonces ya junto con eso, ¿no? Junto con esa arquitectura, se le montan otras herramientas, ¿no? Como lenguajes de programación específicos que agilizan esos cálculos y además se ensamblan en otros componentes que permiten al usuario, tanto desde un nivel desarrollador como un nivel usuario directamente, poder interactuar a un nivel más abstracto. Desde Ujú. el punto de vista de desarrollador, por ejemplo, incluso en herramientas, ¿no? Que ya sin necesidad de escribir tanto código,
inmediatamente se puede maquetar la idea, ¿no? Y tener una interfaz, digamos, prototipo para que se pueda ir probando y ya después eso se escala, ¿no? A otro equipo que sí está especializado más en la parte de qué lenguaje de programación sería el adecuado, sobre todo para poder tenerlo en sistemas embebidos, ¿no? Los sistemas embebidos son esos chips, ¿no? Que están programados y que están dedicados para resolver tareas específicas, que al final de cuentas se van ensamblando y se van comunicando para que nosotros podamos ver como usuarios cosas maravillosas que parecen sacadas, ¿no? de ciencia ficción ahorita. Ajá, exactamente. Desde tu perspectiva como ingeniero, ¿la inteligencia artificial es, por así decirlo, el sistema más complejo que ha creado el hombre? ¿O hay otras complejidades en la ingeniería todavía más complejas? O sea, digo, justamente como la inteligencia artificial, sí es una herramienta compleja, ¿no? Porque es no solo la parte de arquitectura, sino también la parte de algoritmos, porque muchas veces, Claro. y es en la parte en la que yo estoy más Tú eres más principalmente, especializado. Ajá. porque como al final de cuentas los recursos son escasos siempre. Entonces ahorita aunque sí tenemos bastante desarrollo tecnológico, pues siempre los problemas que tenemos en la vida real, pues siempre siguen sobrepasando. Ujú. Entonces al final de cuentas sí se recurren a esa parte creativa para crear todavía algoritmos que tienen que ser bastante competitivos, ¿no? O sea, rápidos, lo más exacto posibles en el resultado que dan. Y entonces yo creo que ahí esa es la parte todavía un poco más compleja porque es la parte de investigación que se tiene que estar realizando para poderla poner en la aplicación de una inteligencia artificial. Ok. A ver, hace ratito me fui un poco por el camino del hardware, ¿no? O sea, lo que yo le llamaba todas estas capas. Pero tú acabas de mencionar algo que está en el lenguaje y en la conversación de todo el mundo todos los días, que son los algoritmos, ¿no? El algoritmo más eficiente de las redes sociales es el TikTok. ¿Qué demonios es un algoritmo? O sea, partamos de ahí. O sea, muchas veces hablamos de cosas que no entendemos lo que son. ¿Qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de redes sociales, esas similitudes, ¿no? Las afinidades que tenemos entre diferentes perfiles, cómo se hace ese match, ¿no? No ocurre de manera mágica, ¿no? Entonces el algoritmo, o sea, tiene una entrada, ¿no? Una lista de perfiles, ciertas características. Entonces el paso en el algoritmo es determinar, por ejemplo, ir probando diferentes medidas de similitud, irlas evaluando, ir realizando, alojando la información en ciertas estructuras de datos que sean las más adecuadas para hacer la ingesta de esa información. Entonces se va procesando paso por paso, primero hago esto, luego lo otro. ¿Para qué? Para que al final me diga, de estos 4 perfiles, estos 3 son afines, ¿no? Y este está muy, muy, muy diferente, pero pertenece a otro segmento. Entonces un algoritmo es una serie de pasos para resolver un problema. Así en términos generales. Eso es lo que es un algoritmo. A ver, ahorita me estás poniendo preguntas en la cabeza que yo no tenía, pero por ejemplo, en redes sociales, que es el algoritmo del que más se habla, ¿no? Cuando yo estoy en una red, vamos a decir TikTok, y estoy viendo y efectivamente me empieza a mandar más cosas de lo que estoy consumiendo, ¿no? Y yo digo, mi algoritmo me conoce, mi algoritmo sabe qué es lo que quiero hoy. ¿Es mi algoritmo? O sea, ¿o es un gran algoritmo? O sea, ¿cómo se diseña ese algoritmo que me personaliza? O sea, es un... O sea, yo no me lo puedo imaginar porque lo desconozco, pero yo no sé si hay miles de personas operando un algoritmo o es ese algoritmo copiado en cada uno de los usuarios que estamos dados de alta en la plataforma. Y entonces yo tengo, me lo imagino así como un espacio en la nube en donde ese espacio se llama Yosu. Yosu tiene una copia de ese gran algoritmo que se me personaliza. ¿Cómo funciona técnicamente hablando? Hay varios algoritmos que funcionan de manera, se van complementando, ¿no? Dependiendo de la tarea. Claro,
ahí sí existe la parte humana, ¿no? Con un objetivo específico de acuerdo a las reglas del negocio, que es lo que quieres. No estás viendo, no sé, TikTok, YouTube, etcétera. Ujú, Tú como negocio, ¿qué es lo que quisieras, no? Que la persona, ujú. hacia dónde quisieras llevarla. Entonces, dependiendo de ese objetivo, entrarían uno u otro, varios algoritmos que van ejecutando tareas en específico para llevarte a ¿Y entre ellos se ese. hablan? O sea, O los sea, algoritmos o... se hablan en el sentido de los resultados si se comparten, ¿no? Ok. Se llegan a compartir. Porque como realmente como funcionan, o sea, van resolviendo tareas muy específicas, muy, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, esas cuestiones de similitud. No hablando de un video. Lo principal de un video, cuando nosotros estamos viendo el video, no todo lo que está alrededor del video, el scrolling que se hace, el tipo de selección que se hace cuando estamos no consumiendo un Ujú. contenido digital. Entonces, todos esos elementos, ¿no? Cuando yo le doy clic inmediatamente, no esa información se va como parte de entrada del algoritmo y se van almacenando como algunas banderas, ¿no? Por Ajá, ejemplo, y claro, con algo que se llama metadatos, que tienen ajá. toda la parte de social media. Entonces va identificando, ¿no? A ver, este hizo clic acá tantas veces. No, es parte de un algoritmo Mm. que va como identificando esos Los patrones patrones, exacto. y a partir de ahí, entonces hace como ese primer filtrado para que entre otro algoritmo que permita hacer otras clasificaciones o hacer recomendaciones a partir de ese comportamiento que ya se está observando en el usuario. Entonces es correcto más bien decir, en vez de el algoritmo de TikTok, podríamos decir los algoritmos Sí, de claro, TikTok, sí. ¿no? Porque uno está viendo mis patrones, Ujú. esos resultados los está viendo otro algoritmo, me imagino que habrá otro que va y recoge el contenido que existe, que es el que yo estoy buscando. Y luego está el algoritmo de la publicidad que dice, oye, pues con estos patrones y estos Así perfiles es es. la publicidad que quiere. Pero son diferentes algoritmos que están, como dijiste, trabajando Ah, exactamente. paralelamente. Sí. ¿Sabes qué? Yo, ahorita me pusiste esa duda en la cabeza. O sea, ¿es un gran algoritmo o son muchísimos, Ujú. a lo mejor decenas de miles de algoritmos, que cada uno hace microfunciones y que en la suma de todos, pues me perfilan? Exactamente. Sí. Ok. Sí, esa es como la mejor forma, ¿no? De verlo, pero pues como digo, eso es normal, ¿no? Todos tenemos que saber de todo. Ujú. Es más sencillo como explicarlo así de una forma genérica, ¿no? Claro. Es una cosa, pero es una gran cosa que tiene varias, ¿no? Como nosotros, ¿no? Nuestro cuerpo humano funciona, nosotros platicamos, interactuamos, pero internamente existen procesos muy específicos que se comunican para que tengamos esa comunicación, ¿no? Y tu especialidad, digamos, en la parte de matemáticas y todo esto, es en operaciones. En operaciones, en la parte de los algoritmos, utilizando algo que se llama metaheurísticas, principalmente, que es una rama de la inteligencia artificial Ajá. que ahorita con el auge de la tecnología ha tenido mayor presencia porque al final de cuentas, por ejemplo, existen esas metaheurísticas que ayudan a que se ajusten ciertos parámetros de lo que utiliza, por ejemplo, una red neuronal que va embebida en un transformer, ¿no? Ajá. Entonces, es eso. Por ejemplo, ahí es por sí solo un algoritmo que a la vez ayuda al otro algoritmo a ajustarse para que la calidad del resultado sea cada vez mejor. Y ahí en esa parte de las metaheurísticas, pues tenemos una serie de algoritmos también, que cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Y ahí esa parte todavía sigue siendo, o sea, hay métricas, ¿no? Para evaluar el desempeño, pero la realidad es que se tienen que evaluar varios, Ujú. porque como tienen ese componente probabilístico, y a veces en un problema se desempeñan bien y en otros no. Entonces, la realidad es que todavía al día de hoy se prueban varios para perfilar, ¿no? Para ciertos problemas, cuál podría ser uno de los mejores o más recomendables algoritmos para utilizar para ese problema en específico. O sea, existe, y de nuevo voy a hacer en reduccionismo, pero existe, por ejemplo, como te lo entiendo, es como una caja de herramientas de diferentes algoritmos Sí, metaheurísticos. ujú. Entonces tú dices, voy a agarrar el A porque creo que es el que puede funcionar para este problema. Y entonces analizas si el A realmente es el más eficiente o no. O sea, Sí, exactamente.
¿No Sí. hice una reducción ahí muy absurda? No. Sí, se tiene que realizar así, ¿no? O sea, tiene es que- así. Sí, ¿existe un número limitado de algoritmos metaheurísticos? Hasta el momento, o sea, en general sí, o sea, pero existen componentes como muy comunes, ¿no? La parte ahorita de metaheurística está muy orientada a explorar la parte biológica que existe Ok. porque en la naturaleza, ¿no? Hemos observado que existen tareas complejas que se resuelven por microagentes, ¿no? Como una hormiga, Ajá. cómo resuelve el problema de encontrar el mejor abastecimiento de alimento de una manera Súper óptima, eficiente. exactamente. Entonces, por ejemplo, a partir de la observación de esos comportamientos, entonces es en donde se está explorando, no se está viendo esa parte biológica, cómo funcionan, porque ahí hemos encontrado respuestas a los problemas complejos que el hombre no crea, ¿no? Dentro de la parte Ujú. de operaciones, cadena de suministro, ¿no? Por ejemplo, digo, ahorita se me viene a la mente un trabajo que sacamos en diciembre precisamente con un alumno. Trabajaba en una empresa que tenían que, tipo Amazon, ¿no? Almacenes y en los cuales llegaban las órdenes y entonces tenías que trazar la ruta para llegar a los materiales que necesitaba el cliente, pero en el menor tiempo posible. Y el Ok. almacén pues no estaba así bien catalogado, entonces ahí la pregunta era, ¿cuál es la mejor ruta que debe de tomar el operario para rápidamente traer todo lo que tenemos en la orden y poderlo colocar, ¿no? Consolidarlo y mandárselo? Ujú. Y ahí, por ejemplo, se utilizó una metaheurística que es un algoritmo genético. Ok. En el caso del algoritmo genético, por ejemplo, lo que imita es el comportamiento, ¿no? De la evolución de las especies, de ahí el nombre genético, Ajá. en donde tenemos componentes de generación y una población, ¿no? Similar a lo que es el nacimiento, existen operaciones de cruce, ¿no? En donde dos individuos, tienen descendencia y Ujú. luego esa descendencia, cómo aplicas algunos métodos numéricos para que sobrevivan los más aptos en función de qué, y al final hay un reemplazo de esa población y todo eso ocurre en esos términos, pero en números. Ujú. Entonces, y esos algoritmos genéticos, por ejemplo, han dado muy buenos resultados y fue lo que él implementó por una clase que tuvimos que yo impartí justamente que se llamó inteligencia artificial y yo lo llevé a esa parte de metaheurísticas y a él le hizo mucho sentido para el problema que tenía. Ujú. Entonces, eso fue lo que se aplicó, ¿no? O sea, y es la imitación de todos esos procesos a un nivel numérico. Wow. Entonces, toman este modelo heurístico y lo ponen para resolver el problema de encontrar las piezas lo Ajá, más rápido posible en un almacén sí, que no está del todo estructurado. así es. Y funcionó. Funcionó. Y además, cuando se estaba probando, había otro inconveniente que era esos productos que se tenían que recolectar, pues no todos, digo, tenían características diferentes, pero Ujú. esas características que eran diferentes eran tan diferentes que se tuvo que hacer una adecuación en el algoritmo y eso también se resolvió utilizando la misma metaheurística adaptada, ¿no? A esa parte, porque existía un componente que eran unas barras de acero. Ujú. Entonces esas barras de acero muchas veces se tenían que cortar, ¿no? Tenías la barra ya en el lugar, pero Ajá. luego no era así como que te la traes y se la mandas, ¿no? La tenías que cortar de ciertas especificaciones y entonces ahí, pues las órdenes no siempre eran homogéneas, no siempre eran de 20 centímetros, no siempre eran de 10 Ajá. centímetros. Entonces ahí la complejidad de la operación, o sea, encontrar como una fórmula, por decirlo así, que me diera exactamente la mejor ruta, la verdad es que no existe. Y por eso se recurren a metaheurísticas que son algoritmos aproximados, Ujú. que funcionan bastante bien en un tiempo razonable por la complejidad que no Ujú. podemos esperar
digamos, años, porque existen dentro Claro. de las operaciones. Si nosotros quisiéramos resolverlas de una manera así, exacta, Ajá. eso nos tardaría millones de años en encontrar una solución exacta y quién sabe todavía si la encontramos en ese tiempo. Entonces ahí es en donde entran las metabrísticas o las heurísticas, que es un poco cómo funciona, ¿no? El proceso, como comentábamos, ¿no? De esos componentes biológicos, incluso la vida misma, ¿no? Cómo comienza. Al final de cuentas, el esquema es un poquito de prueba y error, ¿no? Va Sí. evaluando, va aprendiendo, claro, del entorno, guarda la información y en las siguientes generaciones se las va heredando, pero siempre existe como que una parte aleatoria que permite evaluar, ¿no? Si a lo mejor en algún momento, Puede no haber una sé, forma de en lugar de corregirlo. tener 5 deditos, nos sale un dedito más, pero es una forma en la que interactúas con el exterior para ver si eso tiene un mejor resultado. Y si no, pues entonces ahí es en donde esos individuos son los menos favorecidos hasta que pues quedan fuera, ¿no? Y seguimos con el mismo esquema. Todo esto me lleva a pensar en algo. O sea, cuando hoy vemos androides, Ujú. ¿no? Que seguramente tienen mucho de estos modelos Ujú. metidos porque, o sea, ¿cómo se llama la empresa esta que hace robotitos que brincan? Ese Boston. Boston, esa. Sí. Y ahorita se me fue el nombre, pero bueno, que vimos desde los primeros robots ahí medio torpes con Sí, cables, sí. hasta los que hoy que bailan perfectamente humanos, ¿no? Que es las presentaciones que acaban de hacer recientemente. Asumo entonces que esa evolución se ha logrado gracias a modelos heurísticos. Sí. ¿Por qué? Porque de otra manera, como lo dices tú, mecánicamente y a través de formulación matemática dura, pues no puedes llegar a esa perfección en el movimiento que se logró en los últimos 15 años. Claro. ¿Es correcto esto? Sí. O sea, son modelos heurísticos, parte de lo que ha ayudado al perfeccionamiento de los humanoides. Sí. Sí, porque aunque para nosotros, digo, porque pues nacemos, ¿no? Ya dotados, Ajá. pero ha sido también parte, ¿no? De ese proceso evolutivo. Sí, Que muchas veces, ¿no? 4 millones de Ajá. años y nos va bien. Exacto, que muchas entenderlo, veces para nosotros, caminar, ¿no? Tomar un objeto Muy parece natural. algo trivial, pero en realidad todo lo que se tiene que realizar, ¿no? En cuestión de microsegundos para que tengamos como que el agarre, el mejor agarre, no tiene que ser digamos, el agarre perfecto, Ujú. pero algo que sea funcional, ¿no? Que me Exacto. permite agarrarlo, que no se me derrame lo que tengo en la taza, que cuando yo camine, a lo mejor alguien camina mejor que yo, ¿no? Pero bueno, al Ujú. final de cuentas, Caminas. caminamos, ¿no? Ajá. Entonces sí, justamente es lo que se imita, ¿no? A través de la incorporación de esos algoritmos y CESA, pues es un conocimiento que se va acumulando que hace posible también que de entrada, ¿no? Existan quizás algunos algoritmos que de entrada dices, bueno, yo creo que me puede funcionar mejor para este tipo de tareas, ¿no? Ujú. Y como te comentaba, ¿no? Ese es un ejemplo. Existen, cuando hablé de las hormigas, Ajá. es porque incluso existe un algoritmo que se apoya en la imitación de cómo las hormigas hacen ese trazado de la ruta para llegar a Que la es mejor químico, fuente. ¿no? Es químico, Es exactamente, que es la parte feromonal. Ajá. Entonces, esa parte feromonal es una abstracción a nivel, digamos, matemático, de programación, para representar en términos de listas de números, por ejemplo, esa parte feromonal, ¿no? Un factor de evaporación, cómo lo incorporas y cómo tú tienes varios agentes, ¿no? Que son hormigas, que los corres en paralelo. Ajá. Ahí donde entra la parte de infraestructura, Ajá. ¿no? Para que cada uno de manera independiente pueda ir a explorar esas posibles soluciones y luego regresar y ver qué encontró, Que encontró. ¿no? Y eso es similar, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí en una sala, ¿no? Digamos que estamos jugando a la gallinita ciega. Ujú. Y somos, ahorita somos 5, ¿no? Aquí en la sala. Y decir, bueno, el primero que encuentre la puerta se lleva $1,000,000, ¿no? Y estás vendado. Entonces ahí, ¿qué esquema utilizas? Una heurística, ¿no? A lo mejor dices, bueno, pues sé que estoy en un cuarto, ¿qué información puedo utilizar? Pues empiezo a tocar las paredes, ¿no? Ujú. Y acá el esquema cooperativo que existen en los algoritmos para potencializar, es decir, bueno, somos 5, entonces, bueno, es el $1,000,000, pero pues si se quedan mis otros 4 compañeros, a lo mejor se van a morir, ¿no? El que se queda se muere, ¿no? Como el Sí. juego del calamar, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, y Sumas. encuentras
la salida, pero que les gritan, ¿no? Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Entonces los vas llamando. Todo eso ocurre con una serie de métodos numéricos que permiten ese agrupamiento y entonces al final de cuentas poder converger a una buena solución que en términos de operaciones de logística pues sería, regresando al ejemplo del almacén que te decía, ¿no? Encontrar cuál sería la mejor ruta, ¿no? Ok. Porque ahí es lo que funciona también lo que tenemos en aplicaciones como los navegadores, ¿no? Nosotros podemos ir del punto A al punto B por 5 formas diferentes. Exacto. Entonces, evalúas rápido, no las 5, regresas, cuál fue la mejor y trazas esa ruta. Ok. No necesariamente es la mejor de la mejor porque hay un trade-off, ¿no? A lo mejor es más kilometraje pero menos tiempo o viceversa. Exacto, o sea, pero la tienes. O sea, Exactamente. A ver, trato de entender lo que me dices. Sí. Yo tengo una parte muy adormecida de un ingeniero. Yo podía haber estudiado ingeniería, decidí estudiar comunicación, ¿no? Pero cuando me hicieron mi examen de orientación vocacional, de hecho yo quería estudiar ingeniería genética. Ok. Y luego no era tan hábil con los números y dije, pues comunicación, ¿no? Que es como una ruta fácil, además que también me fascina. Pero sí tengo por ahí, te digo, un genecito de ingeniero dormido. Ajá. Te escucho y me atrevo a decir que tú debes de estar pegando de brincos y suplicándole a todos los santos y poniendo a santo el que se ponga de cabeza para que se libere la computación cuántica. Porque entonces me imagino que todo esto que tú estás diciendo, la computación cuántica lo va a exponenciar y lo va a mandar a un poder inimaginable. Ajá. ¿Es correcto o no? Sí, claro. Sí, en eso es, de hecho es, ahorita en la parte de optimización ya surge incluso, ¿no? El término de optimización cuántica. Que pues ahí al final de cuentas es, ¿no? El cambiar el paradigma, ¿no? Pero al final de cuentas es encontrar la mejor solución, ¿no? De esos problemas complejos. Es un área en desarrollo, pero tiene como que, digamos, en términos generales, sean elementos muy parecidos, ¿no? La optimización, al final de cuentas, es encontrar la mejor solución. Sí, lo que pasa es que punto si hoy con los que, o sea, retomando el caso del ejemplo, te quiero hacer otra pregunta para que no se me vaya el tiempo, pero aplicas el modelo heurístico en la bodega, ¿no? Y entonces, digamos, tienes un poder de 10, o sea, para ponerlo todo en una cajita. Y ese poder de 10 te resuelve el problema muy eficientemente, ¿no? Claro. Lo que acabas de decir. Pero cuando eso te lo llevas a o un modelo cuántico, pues ese 10 se hace 10,000. O sea, es 1,000 veces más poderoso o 1,000 veces más opciones que las que hoy alcanzas. Claro. O 10,000 de veces. O sea, creo que el número entre la cuántica y la tradicional es una locura. Entonces, ese brinco, me imagino tú que conoces bien esto, de pronto que digas, oye, pues si ahorita tengo poder en el sentido de entender estas cosas, pues con computación cuántica tiene que ser una locura. Sí, claro. Sí, por eso está... ¿Qué tan cerca estamos? Tú que estás un poquito más metido desde la ciencia, porque pues digo, hay información por todos lados, pero a mí si me dice, mañana leo en una revista que la computación cuántica ya mañana es mainstream, pues lo voy a dudar, pero a lo mejor me la creo. Tú, desde tu conocimiento, ¿a qué distancia en el tiempo estamos de que ya sea viable la computación cuántica para, por ejemplo, análisis como los que tú haces? Ya es, o sea, es viable, o sea, considero que es viable. Pero no puedes, ¿no? Que digan, hay una computadora cuántica en DBM. No son, todavía no operan. No, o sea, son hecho, modelos teóricos, ¿no? Exactamente, o sea, es viable quizás nada más para cuestiones muy pequeñitas. Porque es inestable, por lo que entiendo. O sea, entonces están cerquita, pero todavía... Sí, todavía falta. No hay cómputo cuántico todavía, ¿no? Entiendo. Sí, exactamente. Sí, de hecho, pues quizás hace como unos 5 años que se anunció como un bombo y platillo, exacto, ¿no? Sí. Pero pues... Sí, la UNAM ya tiene su computadora cuántica, sí la tienen, pero todavía no la aprenden. Sí, porque son paradigmas diferentes y hay que afinar esos elementos, ¿no? Pero tú te ves dentro de X tiempo haciendo operaciones cuánticas con tus algoritmos. Sinceramente, o sea, te podría decir que sí, pero yo creo que sería como que un poquito al final, ¿no? 20 añitos. Ajá, Más. un poquito, ¿no? Y al final, y hasta eso,
en problemas todavía, no sé, medianos, pequeños, ¿no? Algo. Ok. Y así, ¿no? Siendo muy optimista. A nivel teórico todavía, o sea, como que tratar Algunas de resolver aplicaciones pequeñas, sí, pero sí, Ok. podría ser, ¿no? En ese marco temporal. Porque yo siempre, o sea, yo lo pienso así, si los tiempos que hoy estamos viviendo ya son spooky, ¿no? O sea, Ajá. pues nos acabas de ayudar a entender este gran poder que hay en la inteligencia artificial y sobre todo con los algoritmos heurísticos que nos acabas de platicar, pues yo digo, wow, pues ahora entiendo por qué la evolución de la ingeniería, robótica y todo eso. Ajá. Pero yo digo, el momento que la cuántica sea viable y desde el mundo de la comunicación y marketing, digo, entra al mainstream, o sea, que digamos que cualquiera o la mayoría pueden acceder a eso, el mundo como lo conocemos cambia. Sí. Absolutamente. Sí. O sea, es como la noche y el día, ¿no? Exactamente. Entonces, por eso considero que todavía Todavía le un falta. poco, porque digo, no, si hubiera sido así, ¿no? Desde que salieron los primeros Ajá. anuncios de que ya estaba todo, pues de ese momento ya hubiera caminado así Claro. súper ágil, pero todavía falta más, ¿no? Por trabajar. Por desarrollar. Exactamente. Qué bueno, me tranquiliza un poco. Oye, te agradezco mucho la conversación. A ver, para mí no es fácil porque no conozco tu mundo, me lo imagino y ahorita me ayudaste mucho a entender. Pero me emociona mucho el que hayamos podido tener esta conversación, que a lo mejor nos fuimos un poquito técnicos, quizá no tanto como tú pudieras haber abonado más, pero nos ayudó mucho a entender este otro lado de la moneda de la inteligencia artificial, que aquí hemos hablado mucho de ella como herramienta de apoyo al periodista, apoyo a la comunicación, como amenaza para los trabajos futuros o como oportunidad para los trabajos futuros, pero nunca habíamos hablado del fierro, de la tecnología, de todo este tema de los algoritmos, ¿no? Pues te agradezco que nos hayas compartido parte de tu experiencia y conocimiento en esto. No, al contrario, gracias por la invitación y qué bueno que tenemos esos foros para poder pues democratizar, ¿no? Desde varias perspectivas, porque sí, no, yo algo de lo que, por ejemplo, con los alumnos platico, está todo padre y todos son herramientas, pero pues a veces no nos creamos todo lo que nos dicen, ¿no? O sea, hay que tener esa criticidad y eso, desde el punto de vista de ingeniería, siempre en mi caso trato de verlo desde el fundamento, ¿no? Exacto. Decirles pues rápidamente, no, pues esto funciona así, 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 entonces aguas, ¿no? No es ya una cosa no consciente, es un hecho, es algo exactamente, una herramienta. Oye, doctor, una última pregunta que me gusta hacer. Si tuvieses solamente un libro con el que te pudieras quedar para el resto de tu vida, ¿cuál es ese libro? En general, cualquier... El que sea, o sea, tú nada más vas a poder leer un libro de aquí hasta que nos dejes. Ajá. ¿Qué libro es el con el que te quedas? Híjole. Es que se me viene a la mente, ¿no? Pero no quiero caer en lo que algún político dijo algún tiempo, ¿no? No, se vale todo. Sí, se vale todo. Antes hablábamos de tacos y se aventaron, no sabes, todas las taquerías de México, pero ahorita estamos hablando de libros. ¿Cuál es tu libro? No, pues sí, siendo desde el punto de vista religioso, sí, si me permites, la Biblia. La Biblia. ¿no? Claro, Es porque súper válido, claro. Ahí está pues, prácticamente todo, ¿no? Uh-huh. Y ya, si lo queremos ver un poquito más, ya, no sé. Más mainstream. Uh-huh. Ajá. Alquimista. Ok. Sincrodestino, de Deepak Chopra. Son dos libros que... ¿Y el segundo es? Sincrodestino. Sincrodestino, ese no lo había oído. Pues ahí tenemos 3 libros. Uno, evidentemente, el libro más vendido y más leído de la historia de la humanidad, con toda justificación del mundo. Yo también ese sería mi libro. Y El alquimista y Sincrodestino. Te agradezco muchísimo que hayas participado con nosotros, fue un honor. Y yo creo que vamos a tener una segunda conversación, porque seguramente todos se quedaron igual de despistados que yo. Muchas gracias por estar aquí. Un gusto. Rafael, un gusto. Esto es Comunicación 5.0. Nos vemos en la próxima.
Gracias por estar aquí. Comunicación 5.0 es para todos. Nos vemos en nuestra siguiente emisión.